Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende a Desaprender. Hoy día vamos a comenzar conectando un poco el capítulo con lo que hablamos con la Dome Cobo en el capítulo anterior. Y hoy día yo quiero contarles una historia personal. Y por eso si tú estás detrás de este micrófono y tal vez tienes de 20, 21 hasta los 29 años, este capítulo es para ti. Yo quiero contarles en cómo fue el atravesar la crisis que se le llama la crisis de los 25, la crisis del cuarto de vida. Porque todos pasamos por esa etapa y es súper fuerte y créanme que no, o sea, hoy quiero compartir esta historia también porque ha habido muchísimas personas que me han escrito en mi Instagram como a decir como, oye, esto me está pasando, ¿cómo puedo afrontarlo? Esto me está pasando y como que tal vez solo querían un espacio para hablar y para ser escuchados y tal vez este también es un espacio para que ustedes puedan como conectar con esta historia para que así puedan ser hasta más empáticos con ustedes mismos si están justo pasando por estas etapas. He tenido miles de conversaciones sobre este tema y creo que hoy día es un capítulo especial por esa razón, porque sí es muy necesario y espero que a todos los que están detrás les haga clic. Cuando yo tenía 25, me acuerdo que yo me gradué a los 24, 25 porque antes me había ido de intercambio, estudié en ingeniería, entonces yo me gradué a los 25 años. Cuando estaba en los 25 y obviamente me había graduado, estaba en una crisis que, wow, yo nunca me había visto así, la verdad. Era hasta más fuerte porque obviamente yo pensaba y decía, pero yo soy psicóloga, o sea, ¿cómo puedo estar teniendo esta crisis tan fuerte cuando mi trabajo es atravesar las crisis de los demás? Aún así tenía tantos como estereotipos de todos mis amigos que ya estaban trabajando, que a la final era la primera vez que me daba contra el mundo de, wow, o sea, ya soy un adulto, ya, o sea, antes había ido al jardín, a la escuela, al colegio, había escogido la carrera, y ahorita no tengo nada marcado, o sea, me di cuenta que era toda esta crisis de cambio, esta crisis en esa época justo había terminado hasta con mi novio, tenía como tantas preguntas, tenía tanta incertidumbre de la vida adulta. Me cuestionaba de, bueno, ¿y ahora cómo será que sí consigo pareja? ¿Será que no consigo pareja? Porque justo estás en una etapa y en una edad en la que comienzas a cuestionarte todo eso. Comienzas a cuestionarte si la carrera que elegiste estuvo bien. Es una etapa en la que estás definiendo toda tu vida marcada por tu toma de decisiones. Entonces estuve realmente en el hondo. O sea, yo creo que hasta ahora, gracias a Dios, no me he visto como estuve a los 25, porque había parte como que estaba intoxicada de tanta información que tenía de todos lados, de mis papis, de mis amigos, de las redes sociales, y no sabía hacia dónde ir. Les voy a contar igual hoy día una historia que mi mami siempre me decía, voy a cambiar el nombre a la tía por respeto, pero yo tenía una tía que estudió psicología, entonces me decía, no, Vero, pero es que la tía Juanita no, le fue pésimo y ahora trabaja en una escuelita y le va pésimo y le va súper mal y gana pésimo, entonces va a ser tu misma historia. Obviamente a mí me llenaba de angustia y decía, Dios santo, tal vez sí es verdad. ¿Y por qué no le hice caso a mi mami? ¿Por qué no le hice caso a mi papi? ¿Por qué no le hice caso cuando ella me decía que estudie arquitectura? Que ella me decía en esa época, me acuerdo. Ella me decía como, bueno, yo tengo terrenos para darte, vas a poder construir ahí y ya está. Tienes como que la vida hecha. Pero no, yo obviamente en esa época fue como, no, yo voy a tomar mis propias decisiones. Y obviamente en esta época en la que estaba graduada y no tenía trabajo y tal vez decía, ay, sí me cuestionaba esas decisiones tomadas por mí misma. Yo estaba totalmente metida en que iba a ser pobre, que todo iba a estar mal, que no iba a conseguir trabajo, que iba a conseguir un trabajo que tal vez que no sea mi trabajo de mis sueños, no sea el trabajo que realmente me llene, sea un trabajo que solo esté ahí porque era lo que le tocaba a un psicólogo. Pero realmente fue varios meses de estarme latigando, de estar cuestionándome, de estar diciendo, pero ¿por qué tomas estas decisiones? Estás llena de incertidumbre de a dónde iba a ir, qué iba a hacer. Y es loco porque era la primera vez que yo me enfrentaba del pasar de adolescente a ser un adulto.
Me acuerdo que en esa época hablaba con muchísimos amigos que estaban pasando por lo mismo y eso creo que me daba muchísima certeza, muchísima tranquilidad, decir, wow, o sea, ya no soy la única. Entonces, este capítulo también es para eso, para decirte, no eres el único, todos pasamos o estamos pasando por ese mismo lugar. Me ayudó mucho realmente sí conectarme con mis amigos y poder hablar sobre los temas, hablar sobre cómo estábamos pasando y cómo hacíamos que la incertidumbre ya no sea tan gigante y solo sea algo por lo que teníamos que darnos la mano y aguantar y esperar a que la crisis pase. Porque como les decía, como toda tu vida estaba marcada y esta era la primera vez que te dabas como contra el suelo. Y las expectativas hasta sobre mí mismo eran súper altas y en ese momento solo era como que todo eso lancé a la borda y dije como que todas las decisiones que tomé estuvieron mal. Me acuerdo que, y eso también es algo que he comentado con muchas otras personas, que uno cuando está en esa crisis solo toma las decisiones basadas en la crisis. Me acuerdo que tomé mi primer trabajo que fue ayudarle como de administradora en una tienda a mi medio hermano. Yo era todos los días agrandaba mi crisis porque decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Pero qué estoy haciendo aquí? Y solo era porque obviamente estaba queriendo hacerme cargo de estas decisiones de adulto, de si eres adulto tienes que salir a trabajar, de estos estereotipos que nos marcaban de ya, o sea, ya te graduaste, entonces haz algo de tu vida, ya no pierdes tanto tiempo, han pasado unos meses y no has hecho nada. Entonces fue como, bueno, si eso es lo que uno tiene que hacer cuando es adulto, pues lo hago. Y bueno, obviamente saliéndome un poco del contexto, pero solo acordarme me da tanta risa porque obviamente era administradora en este lugar que vendían uniformes. Y el único día que realmente dije, wow, o sea, si esto pasara todos los días, tal vez sí podría estar aquí siempre. Me acuerdo que estaba ahí y llega así como que de abajo se escuchaba como que había entrado un animal. Entonces digo, no, pues bajo así como corriendo a ver qué había sido. Y llega una señora en pollera con su cuy. Y yo venía a hacerle un uniforme a su cuy. O sea, yo no pude era la cosa más tierna que yo había visto en mi vida. Y le medía así sus manitas y le medía sus piernas y el cuy ahí como todo moviéndose. No. O sea, ustedes no saben lo que fue para mí ese día. O sea, yo me gozaba. O sea, no. Estuvo realmente épico. Y decía como, para todo hay, ¿no? Ese día estaban llegando a hacerle un uniforme de policía al cuy Juanito, creo que se llamaba. Por eso creo que justo antes de empezar el capítulo estaba comentándole esto a mi productor y obviamente nos reíamos y por eso creo que también salió el nombre de Juanita la tía, pero realmente era Juanito el cuy, no Juanita la tía, pero bueno. Volviendo a todo, solo quería compartir esa parte porque realmente no me quería quedar solo para mí que se pierdan de Juanito el cuy. Volviendo a todo esto, yo creo que sí es esta parte que te da muchísima nostalgia también de tu vida pasada, de cómo eran tus relaciones antes, cómo eran las decisiones que habías tomado, cómo era, o sea, porque yo tuve muchas conversaciones aquí que la gente decía, como es que no, antes nos veíamos más. Tienes mucha nostalgia de cómo eran las relaciones con tus amigos antes, de la vida universitaria es diferente. Entonces nos veíamos más, la gente no tenía tantas responsabilidades, la vida iba cambiando y a veces tan rápido que era difícil como acoplarse a ello. Acoplarse que tal vez tus amigos ya no están en la misma etapa que tú, acoplarse que tal vez ya no te puedes ver de la misma manera, que tal vez este rato, como en mi caso, como que habías terminado tu relación de muchísimo tiempo y que igual tenías que seguir, que no era el fin del mundo, pero como que fue realmente una etapa dura en la que yo sé que eso no es que solo a ti te está pasando, sino hay un tema así que se llama la crisis de los 25. Obviamente estás lleno de frustración, de angustia, de inseguridad. Es muchísimo el conectarte con esa incertidumbre. Es una crisis, como les decía antes, de momento de cambio. Y es como conectarte como con esa presión social, con la inestabilidad que uno tiene. Pero la buena noticia es que, en serio, esta crisis evolutiva no es negativa, sino son momentos en los que te cuestionas y te planteas qué quieres y qué quieres tener en el futuro. Es un pare, es un sacudón para poder replantear tu vida.
para poder ver hacia dónde tú sí te quieres llevar, hacia dónde no te quieres llevar, qué sí es para ti y qué no es para ti. Sí es un sacudón grande, pero es propio de tu edad y créeme que es como que las crisis están hechas justamente para eso, para afrontarlas, para que te sacudan, para que puedas encontrar como luego de la tormenta la calma. Las crisis, las crisis te enfrentan a cosas que tienes que solucionar y que tienes que pasar. Y por eso ignorarlas sería como quedarte en un mismo lugar. Ignorarla sería no haber avanzado nada y tal vez seguir siendo ese adolescente que eres y no pasar a responsabilizarte por tu adulto. Hay que validar las crisis. Ese es uno de los primeros como tips que tal vez les podría dar aquí. No intentes evitar la crisis porque como que evitar la crisis no va a hacer que tú avances. Lo que cambia en una crisis es como uno afronta la crisis. Tal vez sí es date ese espacio para sentir todo lo que esta crisis te está haciendo sentir. Busca red de apoyo porque seguramente la gente que está a tu alrededor ya pasó por ahí y va a poder tal vez decirte algo de aliento que te pueda dar salud hacia donde tú puedas salir. Y créeme que estas crisis van a hacer que tú también aprendas a dar un paso a la vez. Da un paso a la vez si estás tú pasando por esta etapa. Y crea tu propio estereotipo. Muchas veces nosotros es el momento en el que tú puedes crear tu propio estereotipo porque tenemos marcado todo, o sea, tenemos marcado, como les decía, la escuela, el colegio, lo que voy a estudiar, no sé qué. Ahí fue en el momento en el que pude también tal vez darme aliento a mí y decir, pero no, el estereotipo que tu mami había querido para ti tal vez era que seas esta arquitecta, que construyas en las cosas que ella tenía, pero no, ahí sí fue el momento en el que me sacó y dije, no, tú decidiste esto, no hay decisión mal tomada. Y tal vez voy a crear mi propio estereotipo. Los nuevos trabajos que yo quiero ir, cómo va a verse una nueva psicóloga, cómo voy a reestructurar la idea familiar de lo que era un psicólogo. Voy a mostrarles que no solo hay un camino, sino que hay 20. Y que tal vez en serio eso te digo igual aquí. Muchas veces estas crisis nos conectan con, no, es que mi papi yo quería que sea médico, quería que haga esto, Y tal vez sí, esas son las historias de ellos, porque justo estás en el momento en el que como les digo, que pasas de ser adolescente a ser adulto y que tal vez ya no eres tan parte de ellos, sino te vuelves más tú. Entonces crea tu propio estereotipo, vuélvete responsable de tu vida, vuélvete responsable del adulto que te estás volviendo. No huyas de las crisis, enfréntalas, que eso va a ser lo único que va a hacer que tú realmente des el paso al siguiente nivel, porque si no solo vas a seguir siendo este adolescente con miedos, con preguntas, que tal vez la crisis lo único que está haciendo es empujarte para que des ese paso. Y de verdad me acuerdo como si fuera ayer cuando me estaba pasando a mí. Si justo cuando estaba escribiendo este episodio lo decía como no, hoy día voy a buscar así como cosas. Me acuerdo, tengo esa etapa de vida súper vívida porque fue realmente no la mejor. Pero creo que uno de los días me acuerdo clarito que estaba como por Twitter dando así, scrolleando, y encuentro un tweet del David Jiménez que me salió y justo decía eso. Y les voy a leer hoy. Decía, muchos sufrimos una pequeña crisis en los 25. Dejas de ser la promesa universitaria, ya no eres el joven simpático con ideas raras. Ahora eres un profesional, cualquier reconocimiento ya no es un mérito, sino una obligación. Es difícil entender esos cambios, más aún adaptarse. Cuesta aceptar que el tiempo no regresa, que muchas oportunidades se perdieron, que los errores no siempre se superan, las manijas del reloj golpean como puños en el último asalto. La cabeza intenta dominar un torbellino de pensamientos, es complejo. A pesar de sentirme contento con lo logrado, las ansias por el futuro me devoran. Me desconectan del presente y caigo en el juego del tira y jala sin vencedor. Intento darme ánimos, tranquilo pistacho, así es esto. Estamos para retos, tiempos malos, tiempos buenos. Y creo que cuando leí decía, wow, no soy la única, tal vez él está sintiendo exactamente lo que yo estoy sintiendo. Y me acuerdo que le respondí en esa época como que en el 2019 no se puede explicar mejor y no es una pequeña, es una crisis gigante. La clave es poder reconocerla, saber que es una etapa en la vida que está llena de crisis y cambios. Lo que queda es levantarse todos los días con actitud, gratitud y positivismo.
y meterle muchísimas ganas. Y hoy de verdad empatizo con esa Vero de 25 años que de verdad sentía que el mundo ya se iba a acabar, que todas las decisiones que había tomado las había tomado mal. Se sentía totalmente devastada, triste, ansiosa, con muchísima ansiedad. Así, cuando estaba, como diciendo, haciendo research para este episodio, me salía que el 36% de las personas entre sus 15 y sus 29 años pasan por algún diagnóstico de salud mental, pero le conectaban con la crisis de los 25, porque justamente ahora las personas como comienzan a sentirlo y decir, no, yo necesito ayuda y voy a dar ese paso. Antes decían como, no, las crisis solo están a partir de los 40. No, tal vez sí existían esas crisis antes, solo que la gente no se responsabilizaba y no decía, no, voy a buscar ayuda, en vez de hacer que pasar todos esos años sin tener un norte ni a dónde ir. Por eso siempre yo les invito como que si tú puedes, busca ayuda, busca esta red de apoyo. Si puedes ir al psicólogo, busca a tu psicólogo, porque tú no tienes por qué pasar esta crisis solo, ni sola. Yo me acuerdo que en esa época, cuando fue en mi caso, como yo era psicóloga, me costaba un montón. Me acuerdo que yo fui directo hasta el psiquiatra, porque dije, no, realmente esta crisis no me está haciendo bien, ya la está pasando varios meses. Obviamente creo que fui y no tomé el tratamiento, no les voy a mentir, porque luego dije, no, o sea, si tú eres psicóloga, confía en tus colegas, confía en ti mismo, confía en que no lo sabes todo, porque hay veces que justo como estás pasando en esta etapa de ser adolescente a adulto, piensas que sabes todo, que te puedes comer el mundo y estás recién empezando, estás en el primer paso de toda la escalera. Entonces en esa época decía, pero yo soy psicóloga, ¿qué más me pueden decir? Súper, o sea, empatizo con Sabero porque realmente estaba pasando, como les digo, por la crisis y no tenía ni siquiera podía ver con esos ojos de humildad que tal vez ahora puedo verlo. O sea, yo soy la primera en ir al psicólogo y poder disfrutar de yo sanarme, de yo aprender de mis colegas, de ni siquiera ir a aprender, sino solo a ponerme vulnerable ahí. Realmente, si tú pasaste o estás pasando por esta época, no sé, déjame saber, cuéntame, escríbeme por Instagram para poder como comentar y hacer toda esta red de gente que ha pasado por el mismo lugar. Si tienes a gente menor, pues tal vez también ser esta red de apoyo que la gente que a veces es muy necesaria y nos hace falta en esas etapas. Y con esto termino el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Y si te gustó, compártelo. Tal vez a alguien más le venga bien. Y también, si puedes ponernos 5 estrellitas en el podcast, nos ayudarías un montón. Y te veo la próxima semana en un nuevo capítulo de Aprende a Desaprender.